La contracultura se denomina tendencias, valores y formas que entran en conflicto con elementos establecidos en la sociedad. El término se usa específicamente para denotar un movimiento sistemático y visible destinado a interrumpir un plan impuesto. Este comportamiento afecta a muchas personas y dura un tiempo. Un ejemplo es el movimiento hippie que se remonta a la década de 1960. Para situar esta década, primero debemos entender que Victoria Camps ofrece los siguientes esquemas frente a la moralidad, el clásico de Kant. Ella lo definió como poco ético, mientras que otros pensadores como Spinoza, Nietzsche y Marx ofrecieron soluciones en sus filosofías con respecto al mal general de la sociedad moderna y su transformación. Para Spinoza, el mal universal era la desorientación, la deformación humana por ignorancia y propuso una reforma del entendimiento para lograr la meta de un sabio. Para Nietzsche, el mal es generalmente un ser humano débil y enfermizo. Es porque los valores tradicionales representados por el cristianismo someten a los más débiles a la moral de la esclavitud y, según todo lo que sucede a su alrededor, se resignan, se indignan y se someten a un estado de obediencia. Por tanto, propuso la creación de un nuevo valor que represente el arquetipo humano, ideal al que llamó superhumano. Es una persona que ha alcanzado un estado de madurez mental y moral superior al de la gente común. Para Marx, el mal es generalmente social, injusticia, corrompido por la explotación económica y propone una revolución social y política, el comunismo. La revolución debe ser hecha por el pueblo, las masas y el proletariado. El comunismo, como su nombre indica, busca una sociedad sin clase y sin nivel económico y busca algo en común. El papel de los jóvenes es muy importante porque son los jóvenes quienes deben hacerse cargo y salvar al proletariado en sus esfuerzos revolucionarios para que este movimiento comunista se lleve a cabo. Pero es un dilema. Clase social eran inútiles, opuestos a lo que le gustaba al comunismo, y no mostraban ningún interés por el movimiento antes mencionado, pero vinculados a un objetivo en común. Antes de la década de 1950, los jóvenes como grupo eran desconocidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a aparecer frente a adultos que querían inculcar sentimientos y aspiraciones políticas, pero cuando se dieron cuenta de esto, abrazaron las normas y se retiraron a la vida. La intimidad y la familia comenzó. En la década de 1960 nos encontramos con una sociedad capitalista denominada por la producción y el consumo. Para los jóvenes de esa época, el mal residía en una sociedad que producía, pero al mismo tiempo obligaba a las personas a consumir en exceso para estar satisfechos. Según la juventud de los años 60, también existía una sensación de alienación, entre otras formas más sutiles, como la producción, el consumo, incluso la limitación de la creatividad en el trabajo, y también se sienten alienados en revoluciones e instituciones, familia, escuela, fábricas, prisión, ejército, etc. Representan incompatibilidad musical y así fue como esta expresión se trasladó de las canciones religiosas gospel al blues, al rock and roll, y nació de este tipo de música rock. Ciertas instituciones han sido criticadas por decir que no tienen nada que ver con esto, pero lo tienen todo. Ciertas organizaciones como lo son la familia crean valor para las personas en crecimiento que recurren luego a organizaciones escolares. Esto forma un sistema de educación general que se enfoca solo en lo que normalmente quieren hacer. Luego de eso, una persona va a una universidad con demasiadas dudas donde decide qué quiere hacer con su vida y qué le aportará a su sociedad en un futuro. En una sociedad capitalista, el trabajo es precioso, mientras que para los jóvenes es tiempo libre, y eso lo reflejan en la música, donde lo invitan a pasar tocando la guitarra y teniendo sexo. Created using Powtoon.